Hola, ¿qué tal? Soy Felicidad Abeleira y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Mediodía Digital. El mismo trato para Emma Coronel que para el general Cienfuegos. Le piden al presidente de México y lo hace uno de los abogados de la esposa del Chapo. El presidente Biden visita una semana después Texas, un estado afectado duramente por la falta de luz, de agua y a donde siguen llegando migrantes en busca de asilo. Cada vez más cerca la aprobación de los cheques de estímulo. El Congreso aprueba hoy la ayuda para millones de estadounidenses. Muy buenas tardes, les saluda Felicidad Abeleira. Tengan un feliz viernes. El caso de Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, dio un giro luego de que en reportes periodísticos, tanto en Estados Unidos como en México, se afirmara que fue ella quien se entregó a las autoridades, aunque aún no hay una confirmación oficial. Pero antes de este hallazgo, uno de los abogados de Emma Coronel hizo una petición al presidente de México. Raúl Torres nos tiene los detalles. Raúl. Apenas estamos recabando información para saber cómo y por qué se habría entregado a las autoridades Emma Coronel, cuando hoy hay todavía más cosas que contar. Felicidad, te saludo desde la capital mexicana. Ayer se dio a conocer que Emma Coronel no habría sido arrestada por las autoridades. La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán se habría entregado, pero como si eso no fuera cierto, su abogado Jeffrey Lichman publicó un tuit dirigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Escribió: ¿cuándo recibiremos el trato de Cienfuegos, López Obrador? Aquí espero. Se refirió, por supuesto, al arresto en Los Ángeles del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, acusado de nexos con narcos y de tráfico de drogas. El gobierno de México negoció su liberación. Sin embargo, el presidente de México hace unos días dijo que son cosas distintas. Lo de Emma, aseguró, es decisión del gobierno de Estados Unidos y dijo que no hubo pruebas en contra del general Cienfuegos. Sin embargo, ayer el periodista Jesús Esquivel, corresponsal en Washington de la revista Proceso, dijo que Emma Coronel se entregó a las autoridades. Escuchemos. Lo que busca la esposa del Chapo Guzmán es un arreglo a cambio de información, que no hay un encauzamiento en su contra, sino es una declaración juramentada de un agente del FBI al cual le autorizaron la captura. Esquivel anunció que en el siguiente número de la revista Proceso publicará una entrevista con Emma Coronel, pero quienes en este momento quizá están nerviosos son los hijos del Chapo e Ismael El Mayo Zambada. ¿Por qué? Por lo que ella podría declarar sobre las operaciones del cártel de Sinaloa. Felicidad. Toda una novela de la vida real. Gracias, Raúl. Y bueno, nuevamente hoy se abre la frontera para los migrantes varados en México. A través de 2 cruces en Texas llega más de un centenar de personas que buscan obtener asilo aquí en Estados Unidos. Edgar Muñoz está con nosotros desde uno de esos pasos con más detalles. Edgar, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Felicidad. Bueno, en efecto, nos encontramos justamente en la central de autobuses de Brownsville, Texas, donde han entrado por ahora esta mañana 30 familias que han solicitado asilo, 30 familias inmigrantes que han permanecido por años y años sufriendo en estas carpas, campamentos en Matamoros. Ustedes podrán ver, todos ellos son las familias que entraron esta mañana. Hay que mencionar que hoy entra un grupo importante. Son 3 grupos de 30 personas para más o menos sumar un gran grupo de 30 familias inmigrantes que crucen justamente esta frontera entre Matamoros y Brownsville. Aquí se encuentra Kenia conmigo. Platícame un poquito, ¿contenta? Muy feliz, muy emocionada, muy satisfecha de que Dios ha cumplido las promesas en mi vida, en la vida de mi familia, y para mí es un gusto enorme estar aquí, no lo puedo describir. Kenia, me impresiona ver los recibimientos, porque cuando pisan suelo americano estallan de felicidad. Sí, es una emoción incomprensible porque en realidad hemos pasado muchos sacrificios en el campamento de Matamoros, Tamaulipas, y pues esto es como despertar de un sueño, de una pesadilla. Entonces pues aquí despertamos y ahora creo que tenemos nueva luz en nuestros ojos y muchas metas que cumplir. Mucha gente no entiende qué es vivir en el campamento de Matamoros. Se sufre mucho. Bueno, o sea, tu hijo lo vemos aquí. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Contento? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta Estados Unidos? Sí. Sí, bueno. Platica un poquito, ¿se sufre mucho en el campamento? Se sufre demasiado, demasiado. Yo entré en depresión y en realidad yo pensé que nunca iba a salir de ahí. Hicimos grupos de cristianos, de oración, y Dios ha abierto puertas y mira, aquí estamos. Pues sí. Pues muy bien, bienvenida. Gracias por darnos la entrevista.
Esta mañana también o por la tarde, en la otra parte de Texas, en la frontera de Ciudad Juárez, El Paso, va a entrar otro grupo de 25 familias que han solicitado por mucho tiempo asilo para entrar a este país. Felicidad. Como despertar de una pesadilla. Así viven estos días de cruce muchas familias, muchas personas que están llegando a los Estados Unidos después de años. Gracias a Edgar. Coincidiendo con las nuevas medidas migratorias, la patrulla fronteriza ha lanzado la voz de alerta. Según vaticina dicha agencia, unos 13,000 menores no acompañados llegarán al país a través de la frontera con México en el mes de mayo, lo que desataría una crisis en el gobierno de Biden. Hasta el momento, en febrero, se están registrando números nunca antes vistos. Para conversar un poco más de la situación actual en la frontera, vamos ahora con nuestra colaboradora Paola Ramos, quien lleva ya varios días allá hablando con migrantes, con activistas y residentes, tanto en Matamoros, México, como en Brownsville, Texas. Hola Paola, es un gusto verte. Cuéntame, desde ayer cruzaron los primeros migrantes del programa MPP. ¿Cómo se siente el ambiente? Es verdad, pues ayer llegaron 27 aquí mismo, a esta estación de autobús en la que estoy ahora mismo, y el ambiente era una cosa que uno no se podía imaginar hace 2 años. Es decir, cuando los migrantes salieron de este autobús, estaban contentos, estaban sonriendo, muchos de ellos estaban llorando, les estaban dando abrazos a sus abogados que por tanto tiempo han luchado para poder trabajar en estos casos. Y una de las cosas que realmente me resaltó para mí fue una persona, una chica trans del Salvador, Francisca, que me dijo: no es justo que durante tanto tiempo nos hayan tratado como animales, ¿no? Y esa palabra a mí creo que define realmente ese nivel de desesperación que durante casi 2 años llevan sintiendo estos migrantes. Y esta imagen es la primera imagen que ellos ven de Estados Unidos, ¿no? Y es una imagen feliz. Por primera vez sienten que tienen una oportunidad de poder reempezar y volver a vivir sus vidas de una manera con dignidad. Están llenos de ilusión, Paola, y yo a veces pienso en ellos y digo, no es que van a llegar, van a entrar al país y todo va a ser color de rosa, pero ¿cuáles son, por ejemplo, los sueños de algunos de ellos con los que has hablado? ¿Qué creen que van a hacer aquí? Pues imagínate, Felicia, durante 2 años llevan muchos de ellos viviendo en tiendas de campaña, durmiendo afuera, comiendo comida, o sea, casi nada. Entonces, yo creo que lo interesante es que le hice esa pregunta y muchas personas no saben ni qué responder porque llevan tanto tiempo pensando en esto que se ha convertido casi como en un sueño intangible. Y esa es la primera cosa que les dije: ¿qué vas a hacer? Lo primero que hacen una vez que llegan aquí mismo a esta estación de autobuses, llaman a sus familias, por ejemplo, en Cuba, aquellos migrantes que salieron de Cuba, y llaman a sus nuevas familias que les van a acoger aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, ayer una señora cubana se iba rumbo a Georgia, jamás ha estado en Georgia, jamás ha estado en Estados Unidos, y tiene simplemente ganas de poder abrazar, poder dormir en una cama, poder trabajar con dignidad, y es eso, ¿no? Estos sueños por fin se hacen realidad. Claro que sí, es que va a ser un contraste impresionante, pero también la parte positiva de llevar tanto tiempo en una vida tan complicada, 2 años, es que lo mínimo les va a parecer maravilloso y esperemos que todo sea luminoso. Pero a ver, Texas también ha sido parte de todos los titulares por esta crisis del agua, de la luz, con la nevada, y ahora se habla que hay una crisis en la frontera. Dinos tú, según lo que has visto, ¿sí hay una crisis en la frontera? Porque obvio están llegando más grupos, además del que tú has visto, no solo los de MPP, pero ¿cómo crees que la administración Biden está manejando todo? Pues mira, como dices, están llegando más grupos. De hecho, detrás de mí hay un grupo de familias, más que nada de mamás y niños que acaban de llegar a Estados Unidos, que han sido dejados y que han pasado ya por centros de detención. Y aquí están. Esto refleja lo que está pasando en la frontera. En enero simplemente hubo más de 80.000 arrestos a lo largo de la frontera, casi 6.000 niños pequeños menores de edad que están intentando cruzar. Así que no creo que es justo llamarlo una crisis, porque es la crisis de Donald Trump y esto es lo que Biden está intentando limpiar. Claro, el engrudo que se fue atorando cuando los dejaron ahí sin pasar, pero esperemos que todo siga fluyendo. Gracias, Paola. Buen camino con todas las historias que estás tú viendo allá. Gracias, Feli. Y bueno, atención a esta advertencia. Abogados de inmigración y organizaciones civiles han detectado una nueva oleada de estafas. Usan la propuesta de reforma migratoria del presidente Biden para hacer promesas que son falsas. Todo, claro, a cambio de miles de dólares. La esperanza de que exista algún cambio, de que el Congreso esté
lidiando con el tema de que Biden pueda hacer una proclamación o orden ejecutiva es suficiente como para que le nazca otra oportunidad al defraudador. Algunos delincuentes se hacen pasar por funcionarios de ICE. Los defraudadores usan las llamadas telefónicas y la aplicación de WhatsApp para contactar a familias inmigrantes, algo cada vez más común debido a la pandemia. Usar este servicio virtual y pagos virtuales para pedir dinero a la comunidad inmigrante virtualmente en servicios como Cash App o Money Orders, y al fin del día se desaparecen. Por eso esta tarde Noticias Telemundo Investiga nos adentrará en estas nuevas estafas. Autoridades y abogados recomiendan no tener miedo y sí denunciar. Todo lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer lo pueden saber a las 6:30 de la tarde, 5:30 del centro, aquí por Telemundo. El presidente Joe Biden visita hoy Texas, donde en los últimos días se ha vivido, lo saben, una crisis humanitaria que comenzó con una tormenta sin precedentes. Como sabemos, esto provocó la crisis porque no tienen agua, no tienen luz, miles de personas ahí en el estado. Rubí Guzmán nos reporta. Será una visita de solo 6 horas, en donde el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama supervisarán el proceso de recuperación de Houston y otras zonas de Texas afectadas por la tormenta invernal que dejó al menos 65 muertos en el estado y miles de familias afectadas. Ahí voy a estar con el presidente porque va a venir por 2 razones, ¿no? Para ver qué pasó con el tormento de hielo y también para ver qué está pasando con las vacunas. Según el informe de la Casa Blanca, el mandatario visitará el Centro para el Control de Manejo de Emergencias del Condado Harris, uno de los más azotados. La oficina del médico forense reveló que desde el 14 al 25 de este mes, los días más fríos en la región, al menos 25 personas perdieron la vida por hipotermia. Todo eso se puede haber prevenido, ¿no? Eso es injusto, es horrible. Y yo ojalá que hagan los cambios que necesitamos. Y es que familias como la señora Ábalos esperan que esta visita presidencial pueda de alguna manera regresarles un poco de tranquilidad. Y solo trabajo 4 horas. Sacando andamos para pagar lo del plomero, que lo ganó, ¿qué? $300 para arreglarlos la tubería. Biden también visitará un centro de salud de coronavirus donde se aplican vacunas para combatir la pandemia. La última parada del presidente Biden será precisamente en este estadio NRG, en donde hablará con voluntarios y médicos sobre los recursos disponibles para combatir la pandemia del coronavirus. En la información desde Houston, Texas, Rubí Guzmán, Telemundo. Muchas gracias a Rubí Guzmán. El doctor Fauci acaba de admitir que la respuesta de Estados Unidos a la pandemia ha sido peor que en la mayoría de los países. Según el principal epidemiólogo del país, muchos pensaban que se exageró cuando se advirtió que se superarían las 250,000 muertes por coronavirus y nos hallamos en un momento en que se han sobrepasado con creces el 500,000 de fallecimientos. Expertos de la FDA se reúnen desde hoy para dar su opinión sobre la tercera vacuna contra el coronavirus y todo indica que será aprobada de emergencia para empezar a administrarse la semana próxima. La vacuna de Johnson & Johnson requiere una sola dosis y en los ensayos mostró una eficacia del 86% en la prevención de las manifestaciones más graves del COVID-19. Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó que la vacuna de Pfizer pueda ser transportada y almacenada a temperaturas de congelación estándar y no industrial como hasta ahora, lo que permitiría una distribución más fácil y eficiente. La FDA requirió inicialmente que la vacuna se almacenara en congeladores ultra fríos, lo recordarán, lo que dificultó su llegada a zonas rurales que no contaban con los equipos requeridos. Un juez federal de Texas de nombre John Barker ha decretado que la orden de los CDC de detener las órdenes de desalojo debido a la pandemia es inconstitucional. La orden de la administración Trump en septiembre criminalizaba a los dueños de propiedades que desalojaban a sus arrendatarios que no podían pagar la renta. La medida la extendió el Congreso y luego el presidente Biden hasta marzo.
La Cámara de Representantes vota este viernes el plan de alivio de 1.9 billones de dólares impulsado por el presidente Joe Biden. La mayor oposición podría presentarse en el Senado, donde incluso republicanos moderados lo consideran excesivo. Javier Vega está en vivo desde Washington con más información. Javier. Así es, Felicidad, buenas tardes. Se espera que este viernes, con el voto de los demócratas en la Cámara de Representantes, sea aprobado este paquete de alivio económico por el coronavirus impulsado por el presidente Biden. Este paquete, como sabemos, incluye los cheques de $1,400, recursos para la reapertura de escuelas, préstamos para las pequeñas empresas y, muy importante, la extensión de los beneficios de desempleo para unos 10 millones de trabajadores, beneficios que vencerían a mediados de marzo. Pero hay un tema que no puede permanecer en la versión final, que es el aumento del salario mínimo a $15 la hora. El Senado determinó que las reglas no lo permiten. Esta era una propuesta del presidente Biden y por eso la decisión fue lamentada por el líder de la mayoría, Chuck Schumer, quien dijo estar decepcionado. Aún así, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, adelantó que el paquete que se apruebe hoy sí incluirá el tema del salario mínimo, algo en lo que han venido insistiendo también trabajadores y organizaciones sociales. Es bastante difícil, más en este tiempo, poner comida en sus mesas, pagar renta, pagar carros, pagar mortgage de casas. Subir el salario mínimo en este país es necesario porque los trabajadores que ganan menos de 15 necesitan asistencia pública para vivir. Hoy se espera que la mayoría, si no es que todos los republicanos en la Cámara de Representantes voten en contra. Después viene el Senado, que analizará el paquete a partir de la próxima semana y donde los demócratas esperan aprobarlo aún sin acuerdo bipartidista, con una medida que les permite hacerlo con 50 votos. Así que, Felicidad, avanza el estímulo en el Congreso. Muchísimas gracias a Javier Vega. La Cámara de Representantes dio luz verde a la ley de igualdad que prohibirá la discriminación contra los estadounidenses LGBTQ. La aprobación de la medida estuvo antecedida por 2 jornadas de emotivos debates entre demócratas y republicanos, en los que afloraron los testimonios personales de algunos legisladores. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales para tener más noticias y también visitar noticiastelemundo.com.